Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Veo que casi la mayoría ya se han apuntado. Gracias por enviarnos sus nombres y que están presentes. Y yo estoy muy emocionado de la clase del día de hoy. Vamos a ver más oposición y vamos a ver cómo Nehemías trata con la oposición hoy en esta noche. Ejemplos para nosotros en el servicio del Señor, en su ministerio, y espero que estén recibiendo una muy buena preparación para el servicio del Señor. Um, Quiero hacerles recordar que como dijo mi pastor Chuck Smith, si se puede desanimar a una persona en servir en el ministerio, entonces esa persona no debe de servir en el ministerio. En verdad, uno necesita un carácter fuerte y estar determinado y confiado siempre en el Señor, no importa qué desafíos vienen a nuestras vidas, a nuestros ministerios también. Quería decirles, bueno, hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Sabemos que Nehemías está trabajando por el rey Artajerjes. Él está sirviendo como el copero. Eso significa que él está tomando el vino y probando la comida del rey. Si por acaso alguien colocara veneno allí en tratar de quitar la vida del rey. Entonces, Nehemías siempre está presente del rey como su mano derecha, su confianza. Tiene un lugar de privilegio, aunque es un lugar de peligro también. Y sabemos que él siempre está allí para animar al rey y bendecirle, darle consejo, compartir sabiduría. Y donde estamos sirviendo al Señor en el empleo, estamos haciendo lo mismo a nuestros jefes, a nuestros líderes en la iglesia también. Bueno, Nehemías está allí cuando recibe una visita de su hermano y le pregunta a su hermano cómo van las cosas en Jerusalén, cómo están los que se quedaron allí, cómo están los que del cautiverio y cómo está la ciudad. Y le compartieron muy malas noticias, que la ciudad está abandonada, que no hay muros, los muros están quemados y derribados y la gente está viviendo con gran afrenta y Dios colocó en Nehemías una visión. Yo quiero ir, quiero ayudar, quiero hacer algo y entonces el Señor puso esa visión, este deseo en su corazón de ir a Jerusalén para ayudar en alguna forma. Y así es como empieza la visión en nuestras vidas también. El Señor pone algo en nuestras mentes, en nuestros corazones y queremos servir al Señor. Y así es como empieza un llamado, ¿sí? Un llamado del Señor para servirle en alguna forma. Puede ser que el Señor ponga en tu corazón ayudar a los niños, o tal vez un ministerio de oración, o tal vez escuela dominical o un colegio, una escuela para niños. Dios puso en mi corazón empezar un instituto bíblico y damos gracias al Señor porque después de más de 20 años podemos ver cómo el Señor ha guiado y ha provisto y podemos ver el fruto y esperamos en el Señor, si Él tarda, que tengamos muchos años más para servir al Señor, preparando obreros, estableciendo iglesias en diferentes partes no solamente de Perú, sino de Sudamérica, de toda Latinoamérica también. Estamos felices de los que están escuchando en esta noche de los Estados Unidos, los de México, de Centroamérica también. Les vemos, les reconocemos y estamos muy contentos que están participando con nosotros. Bueno, volviendo a la historia de Nehemías, Dios puso eso en su corazón, pero él sabía que Dios tenía que abrirle una puerta, decidió callarse, no decir nada, colocar fe en su plan y sabía que si era
de Dios, Dios iba a abrir la puerta, que Dios iba a hacer milagros. Y un día, cuando estaba en el servicio del rey, el rey notó algo de Nehemías. ¿Por qué estás triste? Y Nehemías tuvo la oportunidad de decirle que la ciudad de mis ancestros queda en abandono y yo quiero ayudar. Y el rey le preguntó, ¿qué necesitas? ¿Y cuánto tiempo vas a estar afuera? Y Nehemías estaba dispuesto, estaba preparado con una respuesta y le mencionó tres cosas. Necesita un tiempo para estar en el camino, necesita cartas de protección y necesita provisión también. El Señor le dio todo lo que él necesitaba para el proyecto de levantar o reedificar el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y no solamente eso, sino el rey proveyó una caravana con soldados y personas para ayudar a Nehemías en este proyecto también. Y después de un largo viaje de meses llegó a Jerusalén y descansó unos 3 días y el tercer día a solas en la noche estaba examinando la ciudad, los muros y determinando cuál era el plan de ataque. ¿Cómo vamos a hacer este proyecto? No mencionó nada a nadie. Sabemos que un líder muchas veces no puede decir nada porque puede ver oposición. Él bien sabía que pudo ver oposición, por eso pidió cartas de protección del rey. Sabemos que antes, durante la época de Esdras, Esdras también tuvo oposición y la gente dejó de trabajar por edicto del rey. El rey dijo, hay problemas ahí en Jerusalén, vamos a parar la obra. Nehemías no quería eso, por eso pidió cartas del rey, su apoyo para reconstruir el muro. Bueno, se reunió pues Nehemías a los líderes allí, los de Jerusalén, los sacerdotes, el pueblo, y dijo, yo tengo una visión de levantar el muro y tengo el apoyo del rey. Dios ha estado conmigo desde el inicio. Obviamente ha sido Dios que habló a mi corazón y aquí estoy para edificar. ¿Y qué dijeron los líderes, los del pueblo? Estamos contigo, Nehemías, vamos a trabajar. Y es un señal que Dios te ha puesto como líder cuando hay personas detrás de ti que están dispuestos de tomar la visión que Dios te ha dado a ti e invertir en este proyecto. Entonces, Nehemías colocó alrededor de la ciudad, en el muro, diferentes vecinos para ayudar en la obra también, personas de cercas, personas de lejos, y todos empezaron a trabajar. Dice que el pueblo tenía ánimo para servir al Señor, para trabajar, pero sabemos que habían unas personas que estaban muy en contra de lo que estaba haciendo Nehemías. Uno era Sanballat, el de Samaria, y Tobías, su amigo, que era amonita, y después vino Gesem, que era árabe. Algo interesante acerca de Gesem, dicen que su nombre aparece en los libros de historia de Arabia Saudita, que era un personaje de mucha importancia. Y después llegaron los ejércitos de ellos, de sus países, y alrededor de la ciudad, mientras que hacía la obra la gente, ahí estaban acampados, un desafío, una amenaza para Nehemías y también para todos los que estaban trabajando con ellos. Hemos visto, ¿no es cierto?, los diferentes, las puertas, pues, y qué representa cada puerta en nuestras vidas. Y la gente
se sorprendió cuando vieron al enemigo. Ellos estaban un poco asustados también, por supuesto, porque cuando ves ejércitos acampado alrededor de tu ciudad donde tú estás trabajando y sabes que ellos no quieren que avances con el proyecto, invoca un poco de temor y una persona dijo, no podemos avanzar, hasta aquí nomás. Y Nehemías dice, ¿qué es esto? Dios ha provisto, nos ha guiado, mira, hemos llegado a la mitad de la altura, el muro, no podemos parar aquí. Entonces Nehemías los equipó ¿con qué? Con espadas, y para nosotros la espada representa la palabra de Dios, y también herramientas para seguir edificando el muro. Y bueno, tenemos la oposición. Quería decirles también que estaban trabajando ya en el verano, en el tiempo más caluroso allí en Israel. El sol es fuerte, no hay mucho agua, no hay viento, hay mucho polvo, hay cenizas, hay escombros en todas partes. ¿Y qué significa cuando el muro llega a la mitad de su altura? Significa que lo demás, la segunda mitad, es más duro porque significa que tiene que levantar las piedras y tal vez con escaleras y con andamios colocar las piedras arriba. Entonces no es el parte más fácil, es el parte más difícil de la construcción del muro. Entonces hemos considerado todas estas cosas y hoy nos toca el capítulo 5 y chicos, vamos a ver más oposición. Tal vez no de los ejércitos alrededor de la ciudad, sino del pueblo mismo, ¿sí? Satanás tiene diferentes tácticas para hacernos frenar y parar la obra del Señor. Y vamos a ver varias de las tácticas. Una de las tácticas del enemigo era burlarse de la gente, diciendo que su trabajo, su proyecto no va a poder cumplirse, que si una zorra subiera en el muro se va a caer. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? Preguntaron. Y entonces la oposición desde afuera era significante, pero ahora vamos a ver oposición desde adentro, desde el mismo pueblo judío, los que están dentro de la ciudad. ¿Les parece? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su guía en el estudio de su palabra en el día de hoy. Y si tienen preguntas, por favor, envíanos las preguntas en los comentarios para que podamos responder. Señor, te damos gracias por el libro de Nehemías. Muy interesante. Hay mucha aplicación para nuestras vidas, para nuestros ministerios. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, captar las enseñanzas importantes en el día de hoy. Y de aquí en un mes, de aquí en un año, en 10 años, hacernos recordar las cosas que hemos aprendido, que son las tácticas del enemigo para parar la obra de Dios. Queremos ser como Nehemías, un hombre de oración, siempre buscándote, siempre reflejando en las escrituras tus lindas promesas y recordando, Dios, tu guía y tu provisión que nos ha llevado hasta este punto y que necesitamos seguir para terminar y cumplir con la obra que tú has iniciado. Gracias por el ánimo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, capítulo 5 y vamos a empezar con el versículo 1. Quiero que vean aquí lo que sucede. Entonces hubo gran clamor. Desde afuera de los muros, no, desde adentro de los muros del pueblo y de sus mujeres contra sus propios hermanos judíos. Entonces, entre su propia familia, entre su el propio pueblo, hay un gran clamor. ¿Sí? No solamente un clamor, hay un gran clamor. Y vamos a ver cuál es el problema. Pero antes quiero decirles que muchas veces los problemas en el ministerio vienen de los
mismos que están sirviendo juntamente contigo en el ministerio. El enemigo le encanta confundir a la gente con malos entendidos, con diferentes desafíos. A veces hay celos, a veces hay guerra entre nosotros y eso es muy difícil. Un dato muy interesante, dicen que cuando un misionero está trabajando en el campo misionero, usualmente el problema o la razón por qué vuelven los misioneros a sus países es por fricción con otros creyentes trabajando en el mismo campo misionero. Se desaniman muy fácilmente y eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces hay que entender que a veces va a haber conflicto en el ministerio y viene de otros creyentes que están trabajando en el mismo ministerio que tú, ¿sí? Lo he experimentado muchas veces y es real, es lo que sucede. Ok, versículo 2 dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Un par de cosas aquí que eran muchos, dice. Acuérdense que la ciudad se quedó en abandono después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los de Babilonia y no habían cosechas, árboles frutales, ganado, tal vez lo suficiente para todos. Y aquí Nehemías está usando a la gente que usualmente están en sus campos, están en la cosecha, pero ahorita están dedicados en la obra del Señor. Entonces la gente necesita comer. Dice que somos muchos, nuestros hijos, nuestras hijas necesitan comer y para darles de comer, para que tengan grano, nosotros hemos pedido prestado dinero. Entonces están trabajando en el muro y a la vez hay escasez de comida y vamos a ver que hay un hambre durante este tiempo también. Y en lugar de confiar en el Señor, ¿qué han hecho? Han hecho un gran pecado, han pedido prestado y eso no está bien. Chicos, quiero que sepan que si la obra es del Señor, Dios va a proveer. Eh, no necesitamos exigir o pedir incluso dinero para que continúe la obra. Necesitamos confiar en el Señor y estamos viendo aquí que la gente no estaba dispuesta de confiar en el Señor. Han pedido prestado, ya tienen intereses que tienen que pagar, no hay ingresos, todos están trabajando y dedicados a la obra del muro. Entonces, y la gente está pidiendo ya su dinero con intereses. Y qué difícil la situación. No te metas en problemas de deudas, por favor, especialmente en la obra del Señor. No necesitamos pedir prestado de nadie porque Dios va a proveer para su obra. Es muy importante que necesitamos aprender eso. En versículo 3 dice, había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Entonces el rey Artajerjes, como cualquier rey, como cualquier presidente, va a pedir tributo, impuestos para el reino y él les cobraba según sus tierras y sus viñas también. Hay una historia muy interesante de Israel durante el tiempo cuando los turcos, los de Turquía, los otomanos, tomaban la tierra santa. Ellos cobraban a la gente según el número de árboles que tenían en sus terrenos. Los impuestos elevados por cada árbol que tenían allí. ¿Qué hacían entonces la gente? Para no tener que pagar los impuestos, ellos cortaban los árboles. Es muy triste porque cuando ya la tierra estaba desnudada, sin árboles, las lluvias dejaron de llegar a la tierra prometida. Si no hay árboles, no hay lluvia, afecta el ambiente y se quedó Israel
como desierto. Lugares donde antes habían árboles y plantas y hasta bosques y todo, ya nada. Y un proyecto del Estado moderno de Israel era animar a la gente, enviar fondos para y comprar árboles para poner una vez más los bosques. Y yo he viajado entre los bosques allí, veo los árboles jóvenes que están allí creciendo cada año están creciendo más y más. Y es muy interesante lo que está pasando, que las lluvias están volviendo a la Tierra Santa. Entonces, más lluvia significa más árboles y bosques sanos, y Dios está restaurando la tierra a lo que era durante los tiempos de la Biblia. Una tierra donde fluye, ¿qué? Leche y miel. Y entonces estamos viendo eso en Israel moderno. Las lluvias, y la Biblia dice, las lluvias tempranas y las lluvias tardías están volviendo a la tierra de Israel. Aquí está diciendo que necesitamos pagar los impuestos. ¿Quién no tiene que pagar impuestos? Todo el mundo necesita pagar impuestos. Lo que tú necesitas hacer es guardar un dinero de cada cheque, de cada salario que tú recibes para pagar tus obligaciones. No puedes gastar 100% de tu pago y no guardar algo para el gobierno. El gobierno te va a pedir. Entonces la gente ha pedido prestado. ¿Para qué? Pagar sus tributos. Entonces vemos un poco de irresponsabilidad por parte de la gente de Israel. ¿Sí? Sí, son tiempos difíciles. Hay falta de lluvia, hay falta de ingreso, hay falta de siembra, no hay animales, la ciudad quedó en escombros. Es una situación bastante difícil en la cual está viviendo Nehemías, pero la deuda aumentan los problemas, no ayudan para nada. Una vez más, no piden prestado dinero, ¿sí? Para tu familia, para tu ministerio, el Señor no necesita que tú pidas prestado. Ok, versículo 4. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas ¿a qué? A servidumbre. Para sobrevivir, lo que hacía la gente era vender a sus propios hijos para poder comer, si lo pueden creer. Increíble lo que está pasando aquí. ¿Quién va a dar a su hijo para hacer eso? Y cuando dice aquí que hemos dado a nuestras hijas en servidumbre, la palabra servidumbre puede ser que están en la venta de un servicio sexual, traficando a sus hijas, ¿cómo se llama? Para la prostitución. Ha llegado a este grado. Y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas pertenecen a otras personas. Han vendido sus terrenos, han vendido sus viñas, han vendido sus cosechas y sus animales, se han quedado con prácticamente nada y no solamente no tienen nada, sino tienen deudas que tienen que pagar también. ¿Pueden ver los problemas? ¿Y qué vas a hacer tú como líder cuando ves la cantidad de problemas que está sufriendo el pueblo, los que están trabajando contigo? Entonces, el proyecto queda en riesgo de pararse por una situación difícil, en una situación económica muy difícil aquí. Entonces, quiero mostrarles una lista de los problemas. Número 1, tenía la gente deudas, pedían dinero prestado. Entonces, es un gran problema. Número 2, no tenían para pagar los impuestos, lo que pedía el rey. Los que prestaban eran sus propios hermanos judíos. ¿Qué significa? Que los de su pueblo estaban prestando dinero y exigiendo grandes tasas de interés del dinero que había prestado la gente. ¿Qué es eso que los judíos están cobrando los judíos? Fuertes intereses. No debe de ser así.
Y puedes imaginar como líder que Nehemías está bastante molesto con una injusticia aquí. Número 4, habían vendido sus terrenos, no tienen terrenos, y quiero decirles que este, ser dueños de terrenos es algo muy bueno. Yo no tengo un terreno. em, em, el Señor no me ha mostrado hasta este punto que debo de comprar un terreno, pero si tú tienes la oportunidad de ser dueño de una propiedad, es tuya. Pero lo que hacía la gente era vender sus terrenos o negociar sus terrenos y ya no tenían ahorros para el futuro y no tenían dinero suficiente para sobrevivir en el presente. Y otro problema es que habían vendido a sus hijos e hijas a servidumbre también, a la prostitución, y eso es algo sumamente triste, que tener que vender a tus hijos. No puedo imaginar hacer eso. Yo creo que yo prefiero eh, morir de hambre que vender a mis hijos. Pero eso es la situación, ¿sí? Es verano, polvo en todas partes, cenizas también, el calor, enemigos afuera y problemas dentro de la ciudad y un abuso de los de tu propia familia, de la familia de Israel, que te están cobrando altos intereses. Y mira lo que hizo Nehemías en versículo 6, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Está bien que un líder se enoje? Sí, está bien. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Esta semana en nuestro tiempo devocional, ¿cómo se llama? En el libro de Mateo, hemos visto que Jesús se enojó. Hemos visto que Pablo dijo, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Está bien enojarnos con la injusticia que hay en el mundo. Nos enojamos cuando vemos crimen, nos enojamos cuando vemos abuso, nos enojamos cuando escuchamos lo que sucede a los niños y que son vendidos en el día de hoy, a jóvenes y mujeres también que están vendidos como esclavos sexuales en todas partes del mundo. Nos enojamos con la pornografía de niños también. Bueno, cualquier clase de pornografía, especialmente cuando están aprovechando de niños. Nos enojamos cuando hay jueces corruptos que toman provecho de mujeres viudas, sacando su plata. Hay gran injusticia en todo el mundo. Nos enojamos con el racismo que hay en el mundo también y cómo algunos tratan a otras personas. No debe de ser. Es muy triste. Está bien enojarte. Yo estoy enojado en este momento. Nehemías estaba enojado. Jesús se enojó. Es correcto. Pero dijo Pablo que no dejes poner el sol sobre tu enojo. Si estás enojado con alguien, debes de ir y hablar con esta persona para reconciliarte con él si le has ofendido. Entonces, oí su clamor y estas palabras. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué haría yo? En verdad, no sé qué haría en esta situación. Y tal vez está en la mente de Nehemías, tal vez debo de parar la obra, tal vez debo de volver a mi puesto allí en Susa. Tal vez dejamos el proyecto en manos de otras personas. Yo no sé qué hacer. Pero chicos, Nehemías no se rindió a los problemas. Él siguió, avanzó y encontró una solución. Y quiero decirles que en el Señor, cuando Él nos llama a servirle a Él, siempre hay solución. Necesitamos ponernos de rodillas y que orar y pedirle al Señor sabiduría y una respuesta y saber que Dios puede dar una respuesta. Pues entonces un líder se enoja cuando hay injusticias, cuando hay abuso. Está bien enojarse. Entonces no
No debes de pensar que los líderes somos felices todo el tiempo con gran sonrisa. Veo a Jesús con un látigo en la mano, corriendo a los cambistas y corriendo a los animales en el templo y diciendo, mi casa no, la casa de mi padre no es casa de mercaderes. Él tumbó las mesas, monedas volando por todas partes. Él estaba furioso. Y el libro de Romanos nos dice que Dios va a manifestar su ira sobre este mundo de pecado, y durante la gran tribulación tenemos la ira del Cordero que se va a manifestar en diferentes formas, terremotos y guerra, y bueno, es una lección para otros días. Entonces Dios tiene ira y está bien enojarnos nosotros también como líderes. Vamos a ver más adelante que Nehemías, tan furioso que empieza a arrancar las barbas de la gente, y creo que me voy a afectar para que nadie me arranque las barbas de mí. Ya. Entonces, vemos algo interesante en Deuteronomio capítulo 23, versículos 19 a 20, que Dios está diciendo al pueblo de Israel en la ley que no deben de cobrar intereses si prestan dinero a los de su propio pueblo. Los judíos o los israelitas no deben de cobrar intereses a los mismos israelitas. ¿Lo leemos? Versículo 19. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni intereses de comestibles, ni de cosa alguna de que suele exigir interés. Aquí en Deuteronomio está diciendo, si quieres ganar dinero con tu dinero, si quieres cobrar intereses, está bien hacer eso con los extranjeros, pero no los de tu propio pueblo. No está mal usar tu dinero para ganar más dinero. Eso se llama una inversión y se puede invertir en diferentes formas. Se puede invertir en la bolsa de valores, por ejemplo. Se puede invertir en compra y venta de propiedades, de terrenos. No queremos abusar, no queremos ser abusivos. Pero aquí Dios está diciendo, no debes de cobrar a tus hermanos, a los otros de tu pueblo, intereses. ¿Y qué estaban haciendo en el día de Nehemías? Los mismos judíos están cobrando a sus hermanos judíos intereses y esperando una gran ganancia de desafortuno de sus hermanos. Y la ley dice que no debemos de hacer eso. Del extranjero podrás exigir intereses, mas de tu hermano no lo exigirás, porque para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Entonces la idea es no exigir intereses de los de tu familia. Y chicos, quiero decirles que hay que tener cuidado en la familia cristiana también, que no caigamos en lo mismo que los judíos. Si vas a prestar dinero, y voy a hablar acerca de eso pronto, yo creo que si vas a prestar dinero a alguien es para ayudarle a uno de tus hermanos en la fe, no es para sacar provecho de él, ¿sí? Ok, en Éxodo capítulo 21, versículos 2 a 6, encontramos otra cosa en cuanto a servidumbre. Quiero enseñarles acerca de lo que dice la ley, acerca de los esclavos. Y quiero decirles que en los tiempos bíblicos había esclavitud. Y en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, hay instrucciones acerca de los esclavos. En el día de Moisés, habían esclavos y usualmente eran siervos para trabajar en las cosechas. El que tenía dinero para comprar un esclavo lo hacía, y Dios puso ley sobre eso. Y quiero mostrarles hoy en esta noche cómo minimizó pues Dios en la ley la esclavitud.
quiero decirles que en el Nuevo Testamento Pablo habló a los esclavos y sabemos que Filemón había comprado un esclavo también. Y Pablo admite que él era un esclavo también, un esclavo del Señor Jesucristo. Dicen que la mitad del imperio romano en el tiempo del Nuevo Testamento eran esclavos. Era muy común la esclavitud. Es interesante porque en mi país, en la guerra civil de los Estados Unidos, el asunto era esclavitud. Los del norte sentían que era inhumano tener esclavos y los del sur dependían de los esclavos para sus cosechas de algodón y de otras cosas. Entonces, había una guerra para, ¿qué? Para terminar con eso. Los del sur, los que tenían esclavos, veían versículos como el versículo que vamos a leer ahora y versículos en el Nuevo Testamento como si apoyaran la esclavitud. Entonces, habían cristianos en el sur que decían que se apoyaban, pues en la Biblia la esclavitud está bien, está aprobado por Dios. Y los del norte estaban diciendo que no. Los del norte, gracias a Dios, ganaron y se acabó la esclavitud en los Estados Unidos. Lamentablemente quedó algo de racismo y eso es muy triste y hay problemas en los Estados Unidos en el día de hoy por racismo. No, bueno, sabemos que el racismo es otra cosa, no es esclavitud y el racismo no podemos soportar, no somos racistas, los cristianos amamos a toda gente de todo color, de toda cultura. Dios nos ha dado un mosaico de diferentes colores que disfrutamos entre nuestras amistades y compañeros y en el trabajo también. Yo amo y aprecio la variedad de personas. Me encanta estar aquí en Perú, me encanta estar en el Medio Oriente, me encanta ir a diferentes países donde puedo disfrutar diferentes comidas y tradiciones y lenguajes y todo. No somos racistas, amamos a todos por igual y sabemos que Dios ama a todos por igual y Jesús murió en la cruz por todos. No hay racismo entre el cristianismo, no debe de ser, ¿sí? Entonces, aquí en Éxodo podemos ver reglas en cuanto al, eh, al esclavo. La Biblia admite que había esclavitud, pero Dios puso en la ley algo acerca de la esclavitud. Éxodo capítulo 21, versículos 2 a 6. Eso viene inmediatamente después de ¿qué? De los 10 mandamientos en el capítulo 20. Dice, si comprares siervo hebreo, mira, no hay prohibición, Dios no dice que no puedes, dice si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo año saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Entonces Dios es muy específico que si vas a comprar un siervo, es tu siervo 7 años y después de, 6 años, después de 6 años, en el séptimo año, debe de ir libre, ¿sí? Debe de descansar de su servidumbre. Interesante cómo Dios hace las cosas. Hay 6 días de trabajo en una semana y hay un séptimo año cuando descansamos. Y lo mismo para el siervo. Trabajará 6 años y después lo tienes que soltar, ¿sí? No puede permanecer para siempre. Y si entró solo, va a salir solo. Si tenía mujer, deja ir a su mujer con él también. Entonces parece que compraban siervos casados también. Y mira lo que dice en el versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Interesante, ¿no? Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y mi mujer a mis hijos, no saldré libre.
Entonces el siervo, el esclavo tenía una opción de salir libre o podía, si quería, quedarse en la casa de su amo. Y muchas veces quería hacerlo porque estaba ya casado con una mujer que ha provisto su amo. Y los hijos, si él sale, pertenece a su amo también. Entonces el esclavo puede hacer una decisión en quedarse en casa. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le dará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Si el siervo decide que quedarse en la casa de su amo, podría hacer esa decisión. Es una decisión de por vida y él está diciendo, me quedo aquí con mi amo. Entonces el amo tenía que llevarle al poste principal de la casa, tomar su oreja, colocarlo allí en el poste y pasar un clavo allí, significando que él es parte de la casa, parte de la casa para siempre, ¿sí? Perpetuo, es lo que quería decir. Ahora, muchas personas, los dueños o podemos decir los amos de los esclavos, pensaban dos veces si querían en verdad tener un esclavo, porque eso iba a significar que si no quería ir libre después de 6 años de trabajo, el amo tenía la obligación de ¿qué? De proveer y proveer casa, proveer comida, proveer doctor, gastos médicos y dentales para su esclavo lo demás de su vida. Entonces, si hubiera tenido un esclavo, hubiera pensado dos veces porque el esclavo puede decidir quedarse y yo tengo la obligación de proveer sus necesidades. Yo pensaría, tal vez no voy a tener esclavos porque no quiero esa obligación después. Entonces, la esclavitud era minimizada por lo que decía Dios en la ley, ¿sí? Ahora, quiero hablar de los problemas de pedir prestado dinero, el problema de endeudarse. ¿Les parece si hablamos de eso un ratito? ¿Está bien? En 15 minutos es el descanso. Gracias. Gracias, María. El problema de endeudarse. Número uno, tú asumes la voluntad de Dios, asumes que sabes la voluntad de Dios cuando pides prestado dinero. No debes de pedir prestado porque tú no sabes la voluntad del Señor. Tú no sabes si mañana vas a perder tu trabajo, tu ingreso. Tú no sabes si el Señor te va a llevar a otro sitio, a otro país como misionero. Y cuando estás pidiendo prestado, pretendes saber la voluntad del Señor. Nosotros no sabemos la voluntad del Señor. Es mucho mejor no pedir prestado plata. Número 2 es desobediencia a las escrituras cuando nosotros pedimos prestado. Quiero mostrarles lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Él dice, no debáis a nadie que nada. No debes de tener una deuda con nadie, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay una que debemos de tener con la gente, es la deuda del amor. Nunca debemos de, siempre tenemos esa deuda de amarnos los unos a los otros, amar al prójimo, pero Pablo está diciendo aquí, no debáis a nadie nada, ¿sí? Te hace un esclavo la deuda. Te hace un esclavo al que te ha prestado dinero, te ha hecho esclavo al banco que te ha confiado una tarjeta de crédito, por ejemplo, un préstamo bancario, ya eres esclavo al banco. Quiero mostrarles otro versículo de la palabra de Proverbios capítulo 22, versículo 7. Yo les animo a ustedes memorizar este versículo, ¿sí? Porque
hay una tensión, hay una tentación siempre de pedir prestado plata, ¿sí? Mira lo que dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma, ¿qué? Prestado es siervo del que presta. Entonces, cuando tú pides prestado dinero de alguien, eres un esclavo a esa persona, eres un siervo a esa persona hasta que pagues la deuda. Entonces, mejor no te enredes pues en un compromiso de préstamo porque te conviertes en siervo, en esclavo. Muchos caen en esta trampa en el día de hoy. En la siguiente dice, la deuda afecta las amistades. ¿Cuántas veces yo he prestado dinero a mis amigos? ¿Y sabes qué? Porque ellos no pueden pagar, aunque han comprometido reembolsarme, no han podido y tienen vergüenza y me esquivan y ya no aparecen, ya no son más mis amigos, me borran de Facebook. ¿Por qué? Porque les he prestado plata. Y es muy triste porque tú puedes perder amistades si les prestas dinero. Yo tengo una política personal que yo no presto dinero. Um, eh, no creo que es bíblico, no creo que debemos de afectar las amistades que nosotros tenemos. Entonces, quiero decirles que no me acerquen para pedir prestado plata, ¿sí? Porque la respuesta es no. Y muy aparte, no tengo dinero para prestarles tampoco. Soy misionero, ¿sí? Ok. Número 5. Significa que no estás conforme con la provisión de Dios en tu vida si pides prestado. ¿Qué es eso? Que pides prestado de aquí, de aquí, de acá y estás diciendo, estás dando cachetadas a Dios diciendo, tú no me estás dando lo suficiente para sobrevivir. ¿No ha prometido Dios en su palabra que va a proveer tus necesidades? ¿Va a tener cuidado de ti? Muchas veces pedimos prestado porque Dios no ha provisto algo que anhelamos y obviamente no es la voluntad del Señor y estamos ofendiendo a Dios diciéndole que tú no nos das lo suficiente. Por ejemplo, es muy fácil decidir, bueno, quiero un carro, Dios te pido un carro, pasan los años y no recibes tu carro. Bueno, si Dios no me va a dar un auto, voy a comprarlo con dinero prestado. Estás diciendo a Dios, yo quiero el carro, es más importante mi voluntad que tu voluntad. ¿No puede proveer Dios para ti, para tus necesidades? Y a veces nos engríe también, en México nos chiquea, cuando nos da las cosas que no merecemos, nos da mucho más de lo que esperamos, pero muchas veces su respuesta es no. Y si dice que no, hay que aceptar que eso es su voluntad. Entonces, no ofendes a Dios pidiendo prestado de la gente. Y número 6, no te permite invertir en el reino de Dios. Si estás pagando altos intereses al banco y tienes un préstamo que tienes que pagar, y si tu préstamo es de 5 años, si es de 10 años, de 30 años, estás sin dinero para poder invertir en el reino del Señor. Quiero darles unos principios. He estado viendo unos videos muy interesantes que hubiera gustado haber conocido estos principios cuando tenía mis 20 y tantos años, ¿sí? Los quiero pasar estos principios. Se llaman los 7 pasos de bebé para planear tus finanzas. Y es por un hombre en los Estados Unidos que se llama Dave Ramsey. Y quiero mostrarles los 7 principios. Él dice, número 1, debes de acumular en la economía de los Estados Unidos $1,000 como fondo de emergencia. Y tal vez en tu país, tal vez aquí en Perú, sería una tercera parte de los $1,000, que sería que 600 más o menos. Tener un fondo de emergencia en lugar de pedir prestado dinero o usar la tarjeta de crédito, tienes un fondo donde puedes sacar dinero para emergencias, ¿sí? No para tus deseos, no para
un viaje o algo así, es dinero guardado para cualquier emergencia. Y siempre hay emergencias en la vida. Número dos, debes de pagar después todos tus deudas usando el método bola de nieve. ¿Qué significa bola de nieve? Cuando una bola en una montaña cubierto de nieve va bajando, 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 va acumulando más nieve y hace la bola más grande cada vez. Bueno, la idea es que si tienes deudas y si debes al banco, debes a tu amigo, debes a la tarjeta de crédito, busca la deuda más chiquita y paga eso primero. Y después tomas el dinero que usabas para pagar esa deuda al siguiente más grande. Y cuando ya acabas de terminar la segunda deuda, terminas pagando la tercera deuda con el dinero que usabas antes para pagar las otras deudas. Eso es lo que significa. Sí se puede con el favor de Dios salir de las deudas que nosotros tenemos. Y es increíble cuánta gente debe dinero y es muy fácil ganar una tarjeta de crédito. Siempre BCP, otros bancos, Interbank, Scotiabank, están tratando de poner una tarjeta de crédito en tu mano para que te endeudes, para que pagues los intereses y gastas toda la vida pagando. Entonces es una trampa. Acuérdense que el que debe es esclavo al que presta. Después de pagar tus deudas, debes de acumular entre 3 a 6 meses de tus gastos del hogar, ¿sí? Porque nunca se sabe cuándo uno va a perder su trabajo, perder su ingreso, y es bueno tener una reserva. ¿Para qué? Para estos momentos, las sorpresas en la vida. Entonces es buena idea guardar en una cuenta de ahorros este dinero, bien guardado, ¿sí? Número 4, cuando ya tienes una reserva, debes de empezar a invertir 15% de tus ingresos para tu jubilación, porque ¿de qué vas a vivir cuando llegas a una edad, a 60, 70 años de edad? ¿Quién va a proveer si tú no tienes algo guardado en una cuenta de inversiones, vamos a decir? Número 5, hay que establecer un fondo universitario para tus hijos. ¿Quién va a pagar los gastos de universidad para tus hijos? Es nuestra obligación como padres de ayudar a nuestros hijos. Ellos no lo pueden pagar y muchas veces los hijos están pidiendo prestado dinero para pagar sus estudios y ya se gradúan como endeudados con intereses que ellos no pueden pagar. Entonces, el círculo continúa de generación a generación. No debemos de confiar en los préstamos. Número 6, debes de considerar también guardar dinero para la compra de una vivienda. ¿Se acuerdan que los judíos vendían sus propiedades, vendían sus terrenos? Es muy bueno tener algo seguro, que es una casa en el cual puedes vivir durante tiempos difíciles también. Y número 7, una vez que tienes tu vivienda y la universidad está pagada para tus hijos y ya no tienes deudas y todo, es tiempo para construir, perdón, riqueza y ser generoso. Y Dios quiere que nosotros seamos generosos. Él quiere que ayudemos a la gente, a los pobres. Nosotros los cristianos debemos de ser los más generosos en el mundo. ¿Y cómo vas a ser generoso si no has guardado algo para bendecir a otras personas? A mí me gustan estos 7 pasos de bebé para planear tu futuro. Cuando empiezas de joven, en tus 20 años, tienes toda la vida para poder manejar bien tu dinero y ser generoso a los finales de tu vida. Quiero decirles a ustedes que la mayoría de la gente pide prestado dinero para pagar
para utilizar su tarjeta de crédito y es su forma de vida hasta la muerte, ¿sí? Nunca ahorran, nunca guardan dinero, nunca prosperan porque siempre están endeudados al banco. No lo hagan, por favor. Entonces, me gusta lo que dice Nehemías aquí en versículo 7. Entonces lo medité, ¿sí? Tenía que considerar qué vamos a hacer. ¿Paramos la obra? ¿Seguimos con menos gente? ¿Hay una lección en eso? ¿Hay que aconsejar? ¿Tengo que exhortar a algunas personas? Entonces, todo eso está meditando Nehemías. Y quiero decirles como líderes, es lo que nosotros debemos de hacer, porque podemos errar muchas veces en nuestras decisiones. Y es mejor pensarlo bien. Entonces, un buen líder está considerando las cosas, contemplando, eh, eh, obviamente consultando al Señor también. Entonces, voy a dejarles ahorita descansar un poco para que puedan meditar en estas cosas, como hizo Nehemías, y vamos a seguir con lo demás de versículo 7 cuando volvemos en 10 minutos, ¿sí? Entonces descansen y voy a ver sus comentarios, a ver si hay preguntas que podemos responder al inicio de la segunda hora. Que tengan un buen descanso, nos vemos al sonar de trompeta.
¿Listos para seguir? Quería decirles que este cuerno viene de Israel, es de un animal que es un clase de cabra montés. Y si lo quieren ver en el internet, cómo es el animal, pueden escribir el nombre del animal, es Ibex, con I latina, B grande, E, X, Ibex. Y pueden ver las cabras monteses ahí en Israel para que puedan ver de dónde vienen pues el cuerno o ¿cómo se llama? La trompeta, que en hebreo se llama shofar, si pueden decir shofar, ¿sí? Entonces, quería decirles eso. Y quiero decirles de un anuncio que tenemos. ¿Todos están escuchando? Es un anuncio muy importante, qué bueno. Ustedes saben que los lunes en la noche estamos estudiando los tiempos finales, Israel y profecía bíblica. Y faltan 2 o 3 clases más y ya terminamos. ¿Y qué vamos a hacer después? Pues tenemos otro curso que vamos a iniciar en abril, que se llama Enamoramiento, Noviazgo y el Matrimonio. Entonces, va a ser 15 semanas, 1 hora cada lunes en la noche, entre 8 y, bueno, la hora peruana, 8 y 9 de la noche. Y vamos a seguir con nuestros invitados. Ya son muchos pastores que se han apuntado para el curso que van a estar enseñando. Y yo estoy muy feliz de tocar el tema, un tema muy importante. Y como dijo Mariel ahorita, por causa de la pandemia, hay muchos matrimonios que están sufriendo bastante durante este tiempo. Entonces, vamos a hablar desde inicio hasta el final. Vamos a hablar de enamoramiento, la atracción. Vamos a hablar del noviazgo, cuando uno debe de comprometerse, cuando uno está listo. Y vamos a hablar de consejería prematrimonial y lo que consiste también. Vamos a hablar de diferentes etapas del matrimonio también. Cómo hacer una boda, una ceremonia. Vamos a incluir muchos aspectos del matrimonio y lo que significa para el creyente. Sabemos que era Dios que estableció el matrimonio. No es creación del hombre, es creación de Dios y vamos a ver lo que Él dice en su palabra en cuanto a eso. Algunos pueden decir, ¡yay! ¡Qué bueno! Vamos a estudiar el tema. Otros van a decir, ya no quiero estudiar del matrimonio. Pero si vamos a aconsejar a otras personas como siervos de Dios, como ministros, necesitamos entender esos principios también para poder aconsejar a otras personas. Es lo que hacemos nosotros en el servicio del Señor. Como pastores aconsejamos porque hay muchos problemas que tienen las parejas, los casados, y necesitamos darles respuesta. Les animo a todos ustedes, por favor, que se apunten. No, todavía no. Hay falta unas semanas todavía, pero pueden orar y cuando es tiempo apuntarse para la clase. Y por favor, si pueden avisar a otras personas para que puedan disfrutar y aprovechar de este curso también, ¿sí? Entonces, eso es lo que viene el próximo mes. Yo estoy muy feliz. Espero que ustedes también. Muy bien. Y había una pregunta muy, muy precisa, muy buena, hablando acerca del dinero y hablando acerca del diezmo. Y la pregunta es, ¿el diezmo es algo que debemos de practicar los creyentes en el día de hoy? ¿Sí? Quiero decirles que hay 2 maneras de ver la cosa.
En Mateo capítulo 23, en el versículo 23, Jesús está hablando a los fariseos, a los religiosos, y les llama hipócritas. Y en su regaño a ellos, él está diciendo, ustedes diezman hasta las plantas de su jardín. Y sí, ellos estaban separando de cada 10 semillas, uno para el Señor y 9 para ellos mismos. Eran exagerados ellos